Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a hablar de un tema que es realmente terrible, tremendo, que se está tornando prácticamente imposible comer para cada vez más gente en Argentina, y esto se va a acelerar, como vamos a ver en diversas noticias, cada vez más, por algo obviamente que también está afectando a todo el mundo, no solamente en Argentina, pero que en Argentina pega más, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Todas las sanciones, todos los bloqueos están haciendo subir desde las materias primas hasta también todos los procesos que tengan que ver con esta producción, y obviamente que esto está golpeando a Argentina, que ya venía además con una inflación brutal y que el actual gobierno lo está llevando a algo totalmente descontrolado, sin techo, y que cada vez se está tornando más complicado para mucha gente comer, que de hecho vamos a ver cómo prácticamente se está hablando de que va a haber escasez hasta de recursos tan básicos como el pan o la yerba para hacer un mate, algo tan clásico de la cultura nacional. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia, y esto es realmente tremendo, es una verdadera locura, pero lo peor de todo que hay que tener en cuenta: el gobierno está haciendo que lo que en otros países es un problema acá sea muchísimo peor. La guerra Rusia-Ucrania complica las negociaciones de precios cuidados y presiona sobre las góndolas. Esto está pasando en todo el mundo, que suben los precios, pero en Argentina es mucho peor por la casta política y sus nefastas decisiones. De hecho, los precios cuidados ya, pero recontra demostraron, más allá de que en otros videos he comprobado, he mostrado cómo existe hasta un libro que se llama 4000 años de controles de precios, y es algo que jamás funcionó. Acá tampoco va a funcionar, y ahora está acelerando un problema que en otros países está subiendo los precios. Acá están subiendo todavía más rápido por las nefastas decisiones de los políticos. O sea, se aumentan los problemas por lo malos que son los políticos argentinos. Y dice: el aumento de precios internacionales desatado por la guerra se suma a una aceleración inflacionaria de los alimentos en Argentina. Que esto ya estaba antes de la guerra, o sea, porque es un descalabro económico lo que está haciendo el actual gobierno. Dice: en enero la suba de alimentos fue la mayor desde que asumió Alberto Fernández. Un verdadero desastre. Hay gente que se va a quedar en la calle sin poder comer. Estamos yendo por un camino de no retorno. Esto es brutal. Y además, repito, si esto está pasando en todos los países, acá es todavía peor, claramente no es solamente por la guerra, sino que por las nefastas decisiones de políticos nacionales, de la casta política. Y acá habla, por ejemplo, de que los alimentos, si ya habíamos visto esto un poco en otro video, subieron un 4,9%, casi un 5% solamente en enero. El peor número, como veíamos antes, de que asumió el actual presidente Alberto Fernández. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la canasta alimentaria subió un 9%. Son datos astronómicos. ¿Cómo alguien va a poder vivir teniendo que pagar casi un 10% más de comida en un mes? Algo que, pero que en otro país capaz lleva años, incluso ahora en plena guerra y con pandemia, con todo. O sea, acá se hacen las cosas 10 veces peor que en otros países. Y algo que está sucediendo, que es lógico y que obviamente va a ser brutal para que la gente cada vez le cueste más comer, es que los commodities, lo que podría ser el petróleo, el gas o incluso los granos, están subiendo de precio aceleradamente por la guerra, por los bloqueos. O sea, esto es oferta y demanda, economía básica. Si cada vez hay menos oferta, porque también hay unos bloqueos que estamos viendo con Rusia, que es un país que exporta, más trabas a todo nivel, y la demanda sigue constante, los precios van a subir. Pero escuchen esto: cuando los precios suben muchísimo, obviamente a un productor argentino le conviene más exportar esos productos, por ejemplo los granos, que dejarlos en el mercado local, que ya sabemos con todas las trabas que existen, se lo especifican y que tienen que pagar de más, y al final obviamente dicen: ¿para qué voy a vender este producto en mi país, que me lo pagan muy mal, cuando lo puedo vender afuera, que me lo pagan muy bien? Y entonces va a generar una mayor escasez en el país por todas las intervenciones nefastas que ha generado el gobierno. Si hubiera un libre mercado, al exportador le convendría lo mismo si es para su mercado local, que se lo pagan igual que si se lo pagaran afuera, como en la mayoría de los países razonables del mundo. Y escuchen esto, que de hecho lo vamos a después desarrollar más porque es terrible. O sea, están llevando precios disparatados a que productos, por ejemplo, como el pan, sean cada vez más inaccesibles. Y estamos hablando ya de lo más básico. O sea, no estamos hablando de que la gente no pueda comer, no sé, sushi. Estamos hablando de que no pueda comer pan. Los primeros en alzar la voz dice que fueron los panaderos, por ejemplo. De una bolsa de harina de 25 kilos que valía 1.100 pesos, pasaron a pagar casi 2.000. O sea, estamos hablando de prácticamente un 100% de aumento. El precio del pan se disparó hasta el terreno de los 300 pesos en la provincia de Buenos Aires. Algo similar ocurrió en las fábricas de pastas. Y además, sabemos, que es algo que de hecho están hablando muchísimos economistas,
que la gente de menos recursos siempre recurre a los productos más baratos. En general, los productos más baratos en el mundo son los que están ligados a las harinas, a los panificados. Y si ahora vemos que ni siquiera se puede comprar pan, que los precios son astronómicos y que la gente ni siquiera puede acceder a esto, que es lo más bajo, lo más barato, lo más accesible para el que no tiene recursos, estamos hablando de que, ¿qué pasa? No comen directamente, o sea, porque ya estamos en la escala más baja de todas, o sea, esto es brutal, gente que se va a morir de hambre. Y el gobierno sigue empecinado en sus nefastas políticas, como los precios cuidados, como vamos a ver después un fideicomiso para la harina, que es una aberración. Todas locuras que no han funcionado nunca en ninguna parte del mundo, ni en la historia, y acá se siguen probando porque, no sé, esta gente estudió, parece que en la Universidad de Pedro Picapiedra, porque hacen cosas de otra época. Y acá explican algo que es bastante simple, pero que el gobierno no lo entiende. Por ejemplo, dice, fideos secos, el trigo representa el 20%. Si el trigo sube un 50%, entonces los fideos deberían aumentar un 10%. O sea, es lógico. Escuchen esto que habla de las aberraciones que suceden en el país. Ante la disparada del precio del trigo, panaderos anunciaron cese de la producción. O sea, el gobierno está siendo tan nefasto que nos va a dejar sin pan, sin alimentos básicos. Además, pensemos, como decía antes, la cantidad de gente que no tiene recursos y con suerte le alcanza para comprar un paquete de fideos, un kilito de pan para poder, aunque sea, tener algo en el estómago, que cada vez son más estas personas también por las nefastas ideas de los políticos. Si ahora encima hablamos de que se cesa la producción del pan, ¿qué es lo que hace esa gente? Díganme qué van a comer. Y dice que las organizaciones de la industria panadera anunciaron hace unos días un cese de la producción en repudio a los constantes aumentos de materias primas e insumos. Situación que vienen remarcando desde hace meses. Es que también es lógico que no pueden comercializar el pan al precio que quieran porque el gobierno también se los pisa. Entonces llega un punto en el que si el gobierno les dice, ustedes pueden vender, no sé, hagámoslo con números simples, a $1 y a ustedes les sale 2 pesos hacerlo, ustedes mismos si fueran panaderos no lo venderían porque pierden 1 peso cada vez que venden 1 kilo, es una cosa de locos. Entonces es obvio que si hay inflación generada por el gobierno porque es emisión monetaria, el gobierno justamente es el que genera el problema y el que lo empeora, por ejemplo en el caso de los panaderos. Pero mientras tanto no se produce pan. Cuando se vuelve a producir pan, por la escasez que había previa y por también capaz empresas que cierren, porque esto es lo que sucede siempre en Argentina, que cada vez nos quedamos con menos gente que produce, porque estos problemas traen consecuencias. Cuando esto se reactive va a haber menos pan con un precio más caro, es guardar los problemas debajo de la alfombra para que después salgan peor, como los precios cuidados. O sea, se controlaron los precios, está bien, una aberración. Pero después cuando salieron nuevamente a poner los precios normales, siempre que se hizo esto en Argentina terminó sumando eso que habían escondido para que lo terminemos pagando después y con un extra, con un bono por todos los comercios, negocios que cerraron en ese periodo. O sea, había menos obviamente oferta para la misma demanda. Miren, si el pan es básico no solo para Argentina, para cualquier sociedad, otra cosa que también creo que es básica y que es claramente representativa además de la cultura es el mate, la yerba mate. Atención materos, ¿por qué conviene copiar yerba a partir de ahora? Yo no puedo creer la verdad que en las noticias, en los diarios, en cualquier medio se esté hablando de acopiar alimentos en un país como Argentina, productor de alimentos. A este grado de pobreza nos está llevando la casta política argentina, los nefastos políticos y sus medidas horrendas, que, repito, hay inflación en otras partes del mundo y ha subido por la guerra, por todos los problemas que ha habido económicos referidos a los cierres por la pandemia, pero ninguno está aumentando de la manera en la que aumenta la Argentina, que de hecho veíamos hace nada que hoy Argentina ha tenido por lo menos en el último mes mayor inflación que Venezuela, o sea, es el peor de la región. Entonces esto no es por la guerra, esto es por las malas decisiones de los políticos argentinos. Y dice, el organismo que regula el mercado de la yerba definirá el precio de la hoja verde para los próximos meses en un contexto de baja producción. O sea, la baja producción, al haber menos oferta y la misma demanda, los precios van a subir y mucho. Y además, si se habla acá de que el organismo va a regular, van a poner un precio, significa que de los que queden, otros también van a empezar a cerrar porque ya no les va a ser rentable, van a reventar la economía de la yerba mate, como han reventado la economía de la carne, como han reventado la del pan y la de todo lo que se les pueda ocurrir. Y acá habla, por ejemplo, de que además se está dando un contexto especial, una brutal caída de la producción por culpa de la sequía y los incendios, los cuales también fue parte del gobierno. Vimos cómo tenía que un influencer salir a conseguir dinero para ayudar a que estos incendios no siguieran su trayecto cuando el gobierno, no sé, el presidente estaba, por ejemplo, atajando penales en la playa. O sea, una cosa de locos. Mencionan que la cosecha de este año de yerba tendrá una merma de entre un 30 y un 35%. ¿Eso qué significa? Oferta-demanda. Menos oferta,
la misma demanda, los precios suben. Y dice, si el gobierno no habilita más importaciones, dentro de unos meses tendremos faltantes de yerbas en las góndolas. Esto lo está previendo un empresario del sector. Es lo que va a pasar, es lógico, porque es lo que vemos que pasa siempre. Y miren finalmente las no soluciones del gobierno, cómo terminan arruinando y generando un problema que ya es grande, haciéndonos más grande todavía. Oficial, se constituyó el fideicomiso para desacoplar el precio de la comida en medio de la guerra Rusia-Ucrania. Esto lo ha publicado un medio ultra kirchnerista, dando a entender cómo esto es una buena medida. Esto claramente es una medida brutalmente mala, horrenda, que va por el mismo camino que todo lo otro. Una especie de precios cuidados, un control de precios, un control del gobierno sobre un privado que vende un producto. Ahí teníamos, repito, la nota de un medio kirchnerista. Veamos qué es lo que dicen quienes lo producen justamente esto. Infocampo, fideicomisos de trigo y más. Es una retención encubierta. O sea, y esto lo pagamos nosotros. Dice que esto al final se va a tratar de un impuesto más, que es una manera de encubrir lo que están queriendo decir para que suene más lindo. Otra nota más también del sector de Agrofy. Maíz y trigo. En 5 puntos, ¿por qué el fideicomiso no es una solución? Pero es que esto es algo lógico. Ya se han probado este tipo de medidas y son siempre nefastas. Y acá habla, por ejemplo, de que no es una solución efectiva, de que el aumento generalizado no tiene que ver con esto. Lo que tiene que ver es con la inflación generada por la emisión monetaria del Banco Central, o sea, un error del actual gobierno. Dice, genera una interferencia en el normal funcionamiento de los mercados. De hecho, sí, es una mala señal de precios que se intervenga. Dice que no hay ni reglas claras, ni previsibles, ni de largo plazo que alienten a la inversión. O sea, nada de esto es bueno. Son pésimas medidas. Te venden el pescado podrido, te dicen que esto sí, esto va a ser buenísimo, ahora va a haber más trigo, va a ser más accesible y dentro de unos meses va a pasar lo que pasa siempre, va a haber menos trigo, va a estar más caro, menos gente que pueda llegar a fin de mes, más gente muriéndose de hambre. Una verdadera aberración porque no saben lo que hacen, es un oscurantismo. Viven como en la era de los picapiedra prácticamente, en lo que se refiere a la teoría económica. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación, del hambre, la alimentación, la comida en Argentina, todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima. Chau.